Una vez más, amados hermanos, saludos a cada uno de ustedes. Espero que estén pasando bien. Ya estamos al final, casi final ya de esta cuarentena que se ha prolongado. Pero nosotros vamos a seguir enfocándonos en la palabra de Dios, poniendo toda nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Dios, en ese Dios todopoderoso. La semana pasada hemos visto acerca de la vida de Daniel, pero vamos a continuar. Hoy vamos a ver el capítulo 3 y nuestro tema tiene que ver 3 jóvenes librados del horno de fuego. Ese es nuestro tema. Y la gran pregunta que nos hacemos para entrar a este tema es, ¿realmente esto ocurrió? ¿Es posible que esto puede suceder? ¿Cómo es posible que estos 3 jóvenes en ese horno ardiente 7 veces más de lo normal no pudieron quemarse? ¿Es posible esto? Bueno, a través de este mensaje vamos a tratar de demostrar que la palabra de Dios es verdad. Esto realmente ocurrió. Y vamos a demostrar por lo menos en cuatro áreas importantes. De una manera histórica, porque esto es historia. También vamos a ver socio y político, porque dentro de la política del reinado de Nabucodonosor ocurre esto. Y la palabra de Dios está llena de evidencias, porque también por medio de evidencias se puede demostrar que esto realmente ocurrió. Y también testigos presenciales, tocante y palpante, que vamos a ver en el capítulo 3 de este libro maravilloso de Daniel. Entonces, dicho esto, primeramente vamos a ver entonces, vamos a tratar de ver históricamente y demostrar que sí, este acontecimiento, este milagro ocurrió y está registrado en el capítulo 3 del libro de Daniel. Entonces, vamos a mirar Daniel capítulo 3 del 1 al versículo 6, rápidamente voy a leer y ahí vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Qué es lo que ocurrió? Dice la palabra, capítulo 3 de Daniel, versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia y a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado y el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el
el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hasta aquí la lectura. Y entonces este personaje, Daniel, justamente deja registrado este acontecimiento, que este rey Nabucodonosor había levantado esa estatua y luego, para dedicarla, invitó a todos los funcionarios de su reino, del más alto funcionario hasta el más bajo, y todo el pueblo estaba ahí, y tenían que estar incluidos también ahí estos tres personajes hebreos, judíos, dice Sadrach, Mesech y Abednego, que le habían puesto ese nombre a estos tres personajes, que eran los amigos de Daniel, de este joven Daniel. Y que Daniel ahora estaba como gobernador, estaba junto a estos también personajes que había sido invitado, pero estos tres jóvenes fueron acusados maliciosamente y para que fuesen echados al horno de fuego por no obedecer y adorar a su Dios de Nabucodonosor, a esa imagen y a ese acto de dedicación. Entonces, justamente históricamente esto realmente ocurrió. Y podemos ver, bueno, el medio geográfico. La historia, y cuando hablamos de historia estamos hablando de un tiempo, de un espacio que ocupa ese acontecimiento. Y entonces esto ocurrió en un medio geográfico, en Babilonia, dice, y hay un campo que expresa, dice, el campo de Dura. Ahí está en el versículo 1. Y luego también sabemos que Babilonia existió, es un lugar donde actualmente es el actual Irak, con su capital Bagdad. Entonces Babilonia existió. Esto usted puede encontrar en cualquier historia universal. Usted puede encontrar y leer acerca de este reino de Babilonia, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, y también este cautiverio donde los judíos fueron llevados. Ahí y Judá, Jerusalén, fue invadido, hubo una guerra, fue sitiado por buen tiempo, se rindieron los judíos. Entonces esos judíos con su rey y muchos judíos importantes fueron transportados, fueron llevados, fueron trasladados, fueron llevados como cautivo
a este pueblo de Babilonia. Por eso que estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, estaban en ese reino y acontece, y esto registra Daniel y deja como historia aquí en este libro de Daniel. Y también esto está registrado no solo en Daniel, ese cautiverio, esa guerra que hubo, sino que también está en Segunda de Reyes, capítulo 24, y vamos a mirar ese texto aquí en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 14 y 15. Y yo le invito a que usted ya pueda leer ampliamente todo el capítulo 23, 24. Ahí va a encontrar cómo este pueblo fue vencido por Nabucodonosor, por sus guerreros, y fueron llevados cautivos. El versículo 14 dice: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. De esta manera, históricamente podemos demostrar, y hay muchos escritos también que usted puede encontrar, y esto realmente aconteció. Ahora, cuando hablamos de sociopolítico, esto acontece también en medio de una cultura, de un pueblo, de una nación, de Babilonia, y también dentro de una organización política. ¿Cómo estaban organizados políticamente este reino de Babilonia? Eso vamos a encontrar igual en Daniel capítulo 3, del 1 al 4, una vez más leemos, ahí nomás está, y dice de esta manera, capítulo 3 de Daniel, versículo 1 al 3, dice así, 1 al 4, perdón. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen. ¿Quiénes? Los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué vemos aquí? Bueno, estaba la plana mayor, estaba todos los funcionarios del reino de Nabucodonosor fueron invitados, porque esta era una ceremonia muy grande. Por eso y políticamente estaban organizados de esta manera. ¿Quiénes eran los sátrapas? Los sátrapas, dice, según dentro de este reino, eran aquellas personas que estaban encargados de cada provincia. Eran como gobernadores. Y justamente Daniel llegó a ser uno de ellos. Los magistrados, los capitanes, o sea, los militares de todas las planas militares estaban allí. Los oidores, tesoreros, los economistas de ese reino, los consejeros, los jueces, abogados y todos ellos. Y de esa manera estaba constituido políticamente el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Entonces, ojo, este acontecimiento no se da en un pueblo o en el más populacho del pueblo, sino se da en el nivel de más alto nivel del reinado de Babilonia, del reinado de Nabucodonosor. En ese nivel se da. Entonces, cuando algo acontece en ese nivel, ¿usted qué cree? ¿Que va a pasar por desapercibido las cosas? No, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. Por eso cuando estudiamos la Biblia hay que considerar todos estos
estos personajes que son tan importantes. Entonces, el rey y todo su plana de mayor y de todas las instancias presenciaron esa dedicación de esa estatua y gran estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y esto tenía que ver con toda la religión, con toda la política, con toda una fiesta. Y ahí acontece todo esto. Vamos a ver entonces también, no solo que podemos demostrar de esta manera políticamente, y hay mucho para leer aquí, no tenemos mucho tiempo, en 30 minutos yo no puedo hablar tanto de esto, pero ahí está. Y vamos a ver ahora las evidencias. Una de las maneras también de demostrar la verdad, la veracidad de la palabra de Dios es a través de las evidencias. Bueno, las evidencias también aquí encontramos en la palabra de Dios en capítulo 3, justamente. ¿Cuáles son las evidencias? Podemos encontrar ahí la estatua, la idolatría, los ídolos, los dioses en los cuales ellos creían, toda la comitiva también de los que estaban allí, de todos los funcionarios del reino de Babilonia. Daniel estaba allí también como gobernador. Inclusive en este pasaje Daniel no aparece tanto, sino fueron acusados sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran sus 3 compañeros, sus 3 amigos, fueron acusados por no adorar, por no obedecer esa ceremonia que habían convocado a todo el pueblo y a todos sus funcionarios. En ese nivel se da. Entonces, las evidencias ahí están. Y en todo este pasaje vas a encontrar, cuando usted lee todo el capítulo 3, vas a encontrar las evidencias de lo que acontece esto. Entonces, Daniel estaba ahí y fue inclusive puesto como gobernador con honores y con todas las cosas importantes que el rey trató de honrarle a este personaje, Daniel, el hebreo, el judío. Entonces, estos son las evidencias y mucho más lo que vemos aquí. Entonces, leemos del capítulo 3, del 8 al 18, rápidamente. Mira lo que está aconteciendo. Versículo 8 dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Mira, maliciosamente. Es decir, malvadamente, por envidia y cuantas cosas, porque estos jóvenes habían sido puestos siendo hebreos en lugares de altos funcionarios también. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, no que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis,
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué tremenda respuesta, qué tremendo desafío, qué evidencias tan tremendas aquí encontramos que estos tres jóvenes, qué tal convicción, qué tal profundidad de conocimiento de su Dios, el Dios de los hebreos, desafía a ese rey que había decretado que tenía que adorar a su Dios, a sus dioses que tenían los babilonios, a la estatua, y también los reyes se consideraban dioses también. Pero estos hebreos sabían y conocían que solo un solo Dios se adora. Ese Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de Israel, a ese Dios se debe adorar y a ese Dios se le adora. Entonces, estos jóvenes, dice, el rey Nabucodonosor decretó y dijo: si no adoráis, en estos momentos seréis lanzados a ese fuego de horno ardiendo. Mi amigo, mi amiga, hermano, en estos tiempos los reyes tenían tal autoridad de concederte la vida o de quitarte la vida. Y justamente de esa manera reinaban y gobernaban estos reyes. Y Nabucodonosor, incitado inclusive por envidia de los mismos funcionarios, sus compañeros, dijeron que sea lanzado al horno de fuego ardiendo. ¿Y sabes qué sucedió? Bueno, ahora vamos a ver, no solamente que hay evidencias, sino que ahora vamos a ver también de una manera testimonial, los testigos. ¿Quiénes fueron los testigos? Bueno, ahí está en el capítulo 3, versículo 2 dice, 3:2 dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación y a de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estos son los testigos presenciales, el rey y toda su plana mayor, todos los funcionarios del gobierno, del reinado de Babilonia y del rey Nabucodonosor. Es decir, esta historia, este acontecimiento, este milagro que ahora vamos a ver, no se da en un nivel bajo de la sociedad de Babilonia, sino se da en un nivel muy alto, en el plano de todos los funcionarios. Presenciaron que estos jóvenes desafiaron al rey, el mandato del rey, no obedecieron, no adoraron a los ídolos y prefirieron entrar en el horno de fuego confiando en su Dios, que ese Dios podía hacer un milagro de cuidar, de proteger y de ayudarles. Entonces, miramos todos estos personajes y vamos a ver ahora, seguimos con la lectura de la palabra. ¿Qué cosa aconteció? El versículo 16 en adelante dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach, Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los hijo de los dioses. ¿Qué vemos aquí, mi amigo, mi amiga? Vemos aquí, hubieron testigos presenciales de gran acontecimiento, que estos 3 jóvenes sí entraron al horno de fuego 7 veces más caliente de lo normal, de tal manera que aquellos personajes, dice que para lanzarlo al horno se acercaron, fueron muertos por ese calor tan fuerte que habían calentado ese horno. Pero ¿qué pasó? Estos jóvenes, dice, habiendo echado atados de manos y pies, ahora se habían desatado y se estaban paseando dentro de ese horno. Y no solo que habían 3 jóvenes, sino que el rey, ¿por qué se espantó? Porque vio a 4 personajes ahí. Y mi amigo, mi amiga, bueno, acá hay todo un misterio maravilloso que nosotros ya por estudio conocemos y sabemos. Muchos de los estudiosos, teólogos que han investigado, dice que este 4º personaje es el Señor Jesucristo, acompañando a sus hijos fieles para que no se quemasen en el horno de fuego. Ahí estaba presente, cuidándoles, protegiéndoles, ayudándoles, y no permitió que se quemasen. Que nuestro Dios, nuestro Cristo precioso, tiene el control del fuego para que no te quemes. Y sabes, esa promesa inclusive está en el libro de Isaías. En Isaías 43, vamos un ratito a ese texto. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, él profetizó y dijo, inclusive, de esta manera, en capítulo 43, versículo 2, dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Aquí está la palabra. Nosotros los cristianos creemos, nos apropiamos de esta palabra de Dios, de esta experiencia de Daniel,
Por tanto, confiamos en toda circunstancia, porque este Dios todopoderoso es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es el mismo Dios de Daniel, que también a los fieles como Daniel y sus compañeros nos guarda, nos cuida, y nuestro Dios tiene el poder para controlar aún el fuego para que no te quemes. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida? Bueno, hermano, hermana, amigo, amiga, en los peores momentos de nuestra vida, en los momentos de crisis terrible en nuestra vida, en los problemas más difíciles que no alcanza nuestro conocimiento, que no alcanza nuestras fuerzas humanas, nuestra inteligencia se acaba, cuando uno confía en Dios plenamente, así como estos tres jóvenes, así como Daniel confían. Yo imagino que mientras estos tres jóvenes estaban allí desafiando y confiando en el Señor y estaban ahí para ser entrados en el fuego, Daniel estaba clamando, orando seguramente por sus compañeros. Señor, cuídalos, guárdalos, protégelos, no permitas que se quemen, Señor. ¿Y sabes qué pasó? Estos jóvenes salieron ilesos, vivos, sanos. Y dice que ni siquiera tenían olor a fuego, olor a humo, ni sus ropas se quemaron. Entonces vemos todos estos personajes, los más altos funcionarios del rey, y el mismo rey observó y vio con sus propios ojos, y ellos son los testigos presenciales de lo que ocurrió, mi amigo, mi amiga. Así que en el versículo 26 dice el texto: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mira, los testigos presenciales tocaron, palparon, olieron. ¿Quiénes? Justamente el rey y todos sus representantes del reino, de los más altos representantes del reino. Y en ese nivel se da toda esta experiencia. Por tanto, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, recuerda, de esta manera estamos demostrando históricamente, sociopolíticamente, con evidencias y con testigos presenciales, que lo que está escrito es verdad. Estos tres jóvenes experimentaron ese tremendo milagro de no haberse quemado y no haber adorado y obedecido a esos dioses falsos, a los dioses del rey Nabucodonosor, a esa estatua, los cristianos. De esta manera tenemos que siempre pararnos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Solo se adora al Dios Todopoderoso, a un solo Dios. Y ese Dios está personificado en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Y ese Cristo precioso, así como libró y hizo este gran milagro con estos tres jóvenes, por cuanto fueron fieles, íntegros delante de Dios, de la misma manera hará con nosotros.
¿Y sabes qué cosa más hizo? Entonces el rey, mira lo que hizo, algo más. Decreta una ley y dice, el versículo 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. De esta manera, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, estos tres jóvenes dieron testimonio de ese Dios grande y todopoderoso en ese nivel más alto del reino de Babilonia, del reino de Nabucodonosor. En nuestros tiempos, hermano, hermana, en nuestra actualidad, cuál circunstancia podemos estar pasando. Pero una de las cosas claves aquí, ¿qué cosa hicieron estos jóvenes? Creyeron, confiaron, fueron fieles, no tuvieron miedo, confiaron plenamente en su Dios y no se doblegaron, no se rindieron frente a ese sistema del gobierno, del reinado de Nabucodonosor, del reino de Babilonia. Si nosotros nos mantenemos fieles en todo, así como estos jóvenes, cual circunstancia, cual dificultad que estemos pasando, hermano, hermana, amigo, amiga, confía en Dios, cree en su palabra. Estoy tratando de mostrarte que esta palabra es verdad. Mucha gente trata de negar, es porque no conoce. Yo en estos 30 minutos no puedo resumir, hay mucho más. Cuando uno investiga la palabra de Dios, es vasto. Hay de sobra evidencias para poder creer lo que dice la palabra es verdad. Y cuando uno cree, esa palabra también se hace real en nuestras vidas, como en el caso de estos jóvenes. En este tiempo, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue bendiciendo, Dios sigue cuidando, Dios sigue protegiendo, pero aquellos que somos fieles, íntegros, por completo, estamos entregados a Dios. Así que esta mañana, este tiempo, amigo, amiga, hermano, hermana, te animo que reafirmes tu fe. Te animo a que pongas tu fe en el Señor y sigamos firmes en el camino del Señor, predicando la palabra, honrando a Dios, dando testimonio como estos personajes. Pero también, amigo, amiga, a usted, que todavía de repente estás dudando de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, esta mañana entrega tu vida al Señor. Esta mañana confía plenamente en Dios. Cual circunstancia estés pasando, Dios hará un milagro. Cree y entrega tu vida al Señor. Arrepiente de tus pecados, cambia tu actitud pecaminosa y vuélvete a Dios de todo corazón, y Dios hará grandes cambios y grandes bendiciones, grandes milagros en tu vida. Así que si ese es tu deseo, quieres entregar tu vida al Señor, quieres confiar como estos hombres, quieres que Dios haga milagros en tu vida, repite esta oración conmigo y vamos a orar juntos. Amado Señor, Padre Celestial, muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Señor, reconozco mi pecado, reconozco mis dudas, mis temores, Padre. Pero en este momento, Señor, yo te abro mi mente, mi corazón, y quiero confiar, quiero creer en ti, Señor. Y quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Y yo creo, Señor, que Él ha muerto en la cruz por mis pecados, para el perdón de mis pecados. Y yo te pido que me perdones todos mis pecados y ayúdame, Señor. Y haz un milagro en mi vida. Suple mis necesidades. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Sigamos firmes en el camino del Señor.